Hola, ¿qué tal? Bienvenidas al podcast diario de Mantrailing, un podcast pensado para todos los amantes del mantrailing, en el que comparto con todos vosotros mis experiencias, aprendizajes, noticias y curiosidades sobre esta apasionante modalidad de búsqueda de personas con perros. Soy Mónica Díaz Trías y os invito a acompañarme en este apasionante viaje. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Buenos días y bienvenidos a otro capítulo. Sin duda, los que me seguís habréis notado que el último episodio pues no existió, el del día 15 de mayo. Tuve un pequeño problema debido a un despiste mío y me dejé el ordenador portátil en Suiza, en casa de la organizadora del segundo seminario, que me lo tuvo que mandar por mensajería. Y estuve una semana sin ordenador y con una agonía tremenda porque justamente todo lo de este podcast lo tengo allí, bueno, en este ordenador que tengo ahora delante, afortunadamente, que llegó sano y salvo, pero bueno, también aprendí que debo duplicar todo lo que tengo en otro ordenador porque si no, pues pasan estas cosas, ¿no? O sea que nada, de todo se aprende. Pues nada, nos saltamos un podcast y aquí estamos otra vez el día 1 de junio, en plena primavera y con unos calores tremendos, para hablaros de un tema que justamente es de actualidad para mí, porque hoy estoy grabando el podcast a día 28 de mayo y ayer hice un pequeño reel en Instagram hablando de que estaba trazando una antigüedad para Ernest y él trazó una para mí. Y las hicimos por la tarde, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora estoy colgando en YouTube los vídeos, el vídeo de mi trail, porque Ernest solo grabó medio trail suyo. Entonces, bueno, el mío sí que está grabado con la Mantrailing App y en vídeo. Entonces los estoy compartiendo ahora, tanto en inglés como en castellano. Y bueno, pensé, pues mira, qué mejor ocasión para hablar en mi podcast de las antigüedades, ¿no? Del por qué, del cómo, del cuándo, etcétera, etcétera, de las antigüedades. La primera cosa que tenemos que pensar es que cuando estamos hablando de mantrailing a nivel operativo para perros o para grupos de búsqueda y rescate, la activación del grupo y por supuesto de los perros del grupo va a ser bastante tardía, no es inmediata. Se puede conseguir que a base de educar, digamos, a la policía o a la gente del 112, pues sean conscientes de que hay que avisar cuanto antes a las unidades caninas para asegurar una mayor eficacia de estas, ¿no? Pero bueno, es una cosa que es cuestión de tiempo, por lo que las activaciones suelen ser normalmente por la noche cuando la persona no llega a casa después de todo el día. Hay gente que da como ese margen, ¿no? De decir, bueno, vendrá, y cuando dice, bueno, ya son las 10 de la noche y no vienen, o las 9 de la noche, entonces es cuando salta la alarma, ¿no? Y se activa pues todo el protocolo que ya sabéis que como esto de las búsquedas es competencia de las comunidades autónomas en España, pues cada uno tiene sus protocolos, ¿no? Esto hace que pues, o se empiece a trabajar por la noche o a veces se empiece incluso por la mañana. Siempre va a depender un poquito la activación, creo yo, ya os digo que eso es competencia de cada comunidad autónoma, del nivel de vulnerabilidad de la víctima, ¿no? Si es una persona mayor, si es invierno, si es un niño pequeño, todo esto va a hacer que, o debería hacer que todo se acelere más, ¿no? Para que esa persona que tiene ese alto nivel de vulnerabilidad pues sea encontrada cuanto antes mejor, ¿no? Y eso también va a establecer qué cantidad de efectivos, qué efectivos, etcétera, etcétera, ¿no? Al menos aquí en Cataluña pues hay drones, hay helicópteros, hay muchas cosas, montones de voluntarios que se ponen en marcha para buscar a las personas perdidas, ¿no? El grupo canino de los Bombers de la Generalitat incluidos. Bueno, entonces hay que entrenar las antigüedades porque son una cosa, bueno, habitual, muy habitual, por este motivo, por estos motivos que he comentado. Si estamos hablando de perros que estamos entrenando, que están entrenando para la policía, la cosa cambia un poco, porque la policía sí que los trails suelen ser siempre calientes. Ahora igual estoy hablando de cosas que a lo mejor en vuestra zona, en vuestro país, pues no son así, pero bueno, yo hablo de lo que yo conozco, pues la policía normalmente, cuando les activan aquí en Europa o incluso en Estados Unidos,
son trails calientes de un delincuente que ha cometido pues un delito, ¿no? Un robo y lo que sea. A veces también es un caso de una persona que se haya perdido, ¿no? Puede ser, ya avisen a la policía, esto es más quizás en Estados Unidos, no lo sé, estoy hablando por hablar. La cuestión es que la policía tiene más probabilidades de ir a casos con trails muy calientes, muy recientes, que no los de los equipos de búsqueda y rescate, ¿vale? En general, al menos en las zonas de Europa que yo conozco. Entonces, también los policías tienen que entrenar antigüedades, pero no es para ellos tan importante, ¿vale? De hecho, por eso muchas veces la gente cuyo origen en mantrailing viene de la policía, que solían hacer más rastro que mantrailing, todo se ha dicho, pues siempre a veces hay estas confusiones y este pensamiento de que que no se pueden seguir trails con mucha antigüedad, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, esas son cosas que corren y circulan por allí, por las redes, cuando en realidad, por supuesto que se puede, lo que pasa es que hay que entrenarlo, ¿no? Y bueno, que tampoco es tan difícil, pero es cuestión de exponer al perro, ¿no? A la situación, a lo que es un trail antiguo. Y una de las cosas que sí que le tenemos que enseñar al perro, a nuestro perro de mantrailing, es que los trails antiguos también tienen premio, ¿vale? También tienen la recompensa al final. ¿Por qué? Pues porque no está en la cabeza del perro y en su naturaleza de cazador seguir olores antiguos o rastros antiguos, porque el rastro antiguo significa que ese animal, esa presa, ya ha pasado hace tanto tiempo que no tiene ningún sentido ponerse a seguir ese rastro. Hay que buscar rastros frescos y seguirlos, ¿vale? Y eso es lo que hacen los animales en la naturaleza. Y ellos lo que hacen es, si están siguiendo un rastro, por ejemplo, y de repente pasa otro, cruza otro rastro por encima, pues se van a ir al fresco, porque ellos no van por olor de referencia, digamos, simplemente van a conejo, olor genérico, o corzo, olor genérico de corzo, y sigo al más caliente, que es el que tengo más cerca, ¿no? Esa sería la lógica canina, y es lo que nosotros en mantrailing debemos romper cuando le decimos que de todos los humanos que tiene que seguir, digamos, de todos los olores humanos que hay en la zona donde le vamos a pedir que empiece, tiene que intentar encontrar el olor y el trail, o rastro, los que hacen rastro, como queráis, de esa persona específica de la que le mostramos un artículo de olor, ¿no? Entonces, aquí sí que le estamos diciendo al perro, no vale cualquier ser humano, búscame solo este, sígueme el olor de solo este e ignórame todo lo demás, ¿vale? Y aquí está el reto. Ese es el primer reto del perro de mantrailing, que digamos que el perro de venteo es otro tema, ¿no? El perro de venteo normalmente funcionan a memoria a largo plazo con olor genérico de ser humano, ¿no? De hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos, bebés, etcétera, etcétera. Todo eso a base de entrenamiento se lo vas poniendo al perro y le queda memoria a largo plazo, entonces él no necesita una prenda de olor para buscar en su zona, ¿no? Aunque sí que hay gente que es verdad que trabaja el venteo por olor de referencia también, ¿eh? Es otra manera de hacer las cosas. Pero bien, lo que nos importa a nosotros es el mantrailing, y en este caso sí que vamos por olor de referencia. Le enseñamos al perro a seguir ese olor que corresponde al olor del artículo de olor que le presentamos para trabajar. Esto es lo que a veces los de detección dicen match to sample, ¿no? Que sean el olor de referencia que el trail que el perro tiene que encontrar, ¿no? Y cuando lo encuentre, ¡pam!, lo sigue hasta donde acabe, hasta donde encuentre al figurante o hasta que tenga un problema que le impida continuar, cuando le enseñamos a que nos lo indique de alguna manera, ¿no? Con un marcaje entrenado. Vale. Lo que le enseñamos también es que de todos los trails de esa persona siga el más fresco. ¿Vale? Me explico. Si estamos en un punto, para empezar el trail, nuestro último punto de avistamiento, lupa, que es donde vive la persona, por ejemplo, o una residencia de ancianos, o el piso donde vive la persona, y se ha ido, hay mucho olor de esa persona en el piso y alrededor del piso, ¿no? En la zona más cercana, porque a no ser que sea una persona de movilidad muy reducida, pues habrá olor de las veces que ha entrado y salido pues a comprar el pan, a dar un paseo o a ir al médico o lo que sea, ¿no? O a ir a la escuela. Entonces, de todos los olores que hay allí, el perro el que tiene que seguir es el más fresco de ida, digamos, que eso es lo normal, ¿eh? Siempre siguen el trail desde la antigüedad hacia el más fresco, discriminando los más antiguos, ¿no?, de esa persona. Ahora bien, ese fresco puede que no sea tan fresco, ¿entendéis? Seguramente es el último trail, o sin duda el perro tiene que seguir el último trail de la persona al irse y no volver,
pero no va a ser fresco, seguramente va a tener una antigüedad. Es decir, va a tener una concentración de olor menor, ¿no? Porque a medida que el tiempo pasa, pues ese olor que cuando lo dejamos y es fresco es más fuerte posiblemente, pero también hay más cantidad de olor, más cantidad de moléculas odorantes trabajando, digamos, y emitiendo olor. Eso va a ir desapareciendo a medida que pasen las horas. También esto va a depender del tiempo, si hace mucho calor, si hace más humedad. En la humedad ya sabéis que el olor se mantiene más. No hablaremos aquí de esto porque es otro podcast. Entonces, lo que sí que está claro es que el olor cambia, es distinto, ¿no? Seguir un trail antiguo es distinto. Y le tenemos que enseñar al perro, que eso también está guay, que también tiene premio, que también es divertido, ¿no? Y que no busque un olor fresco de otra persona, de otro olor de referencia. No, 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 no. Cuando estamos en una zona donde, por ejemplo, imaginaros que se ha perdido una persona y hay familiares buscándolo, y también hay pues efectivos de la policía o voluntarios buscando. Todas estas personas que están buscando están pisando encima del trail, si es que lo hay, que seguro que sí, en el caso que yo os pongo ahora para que os imaginéis, están buscando todos, ¿no? Entonces todos estos trails son más frescos del último de esta persona. Pues el perro tiene que encontrar el de la persona, que es más antiguo que los más frescos, ¿entendéis? Y bueno, no es complicadísimo y por supuesto, no es imposible, pero hay que entrenarlo, ¿no? Hay que exponer al perro a estas situaciones poco a poco y de manera gradual para que el perro no se abrume, digamos, trabajando. Ya sabéis que a mí me gusta mucho trabajar por criterios, es decir, juego un poquito con otros parámetros para hacer que el perro pues entienda que seguir los trails antiguos también tiene premio, ¿vale? Entonces, de todo esto es lo que todo esto es lo que os quería explicar un poquito ahora en este podcast, ¿no? ¿Cómo empezamos a trabajar antigüedades? Porque, claro, lo que no podemos poner al perro es en una antigüedad sin un entrenamiento previo y ponerle, pues, yo qué sé, 300, 400, 1 kilómetro de antigüedad, ¿no? Esto no, el perro quizás no entendería, diría, aquí hay muy poca cantidad de olor, esto yo no lo veo claro, ¿sabéis? Que sería lo más lógico, ¿no? Por muy motivado que estuviese el perro, bueno, igual sí que tienes un perro de cada no sé cuántos, de cada 10 o 12 que entiende perfectamente el trabajo, pero normalmente, si no lo hemos entrenado nunca, les cuesta, como es normal, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos nosotros? Pues primero vamos a hacer una antigüedad muy, muy, muy cortita, simplemente para que exponer al perro a ese olor y que enseguida encuentre, y así le estamos explicando al perro, como dice Kevin Kocher, que el trail frío o antiguo tiene que tener una recompensa rápida, sobre todo al inicio, ¿vale? Y el perro diga, ostras, aunque sigo este olor que es más tenue, que me cuesta más, que tengo que esforzarme más, también tengo premio al final, ¿vale? Y esto es lo que vamos haciendo de manera progresiva. Y luego vamos extendiendo o aumentando las distancias. Al principio igual solamente hacemos como una línea recta, luego ya metemos un ángulo, 2 ángulos y vamos haciendo, ¿no? Y aumentando distancias. También al principio podemos empezar con antigüedades, digamos, de, pues yo qué sé, 3, 4 horas. Yo en mis pruebas de nivel, la primera antigüedad que hacemos en el nivel 2 es de 3 a 6 horas de antigüedad, ¿no? Pues empezamos con unas 3 o 4 horas o así y luego vamos aumentando las antigüedades. Siempre teniendo en cuenta que cuando aumentamos antigüedades tenemos que disminuir la longitud del trail y las distracciones. Esto también es muy importante. O sea, el entrenamiento por criterios, que un día haré un podcast sobre todo esto, es cuando tenemos muchas herramientas, como si fueran muchos ladrillos, ¿no? Y para construir mi trail yo escojo distintos ladrillos, ¿no? Es decir, si yo quiero hacer una antigüedad, que ya sabemos que le costará al perro, pues, ¿qué hago? Un trail más corto y una zona con pocas distracciones, con que no haya perros, etcétera, etcétera, ¿sabéis? Poca contaminación, aunque haya siempre contaminación, porque si hacemos los trails en entorno urbano siempre hay, pero bueno, minimizamos los riesgos, ¿no? Para que al perro no le cueste más de lo necesario, ¿no? Que le cueste un poco, por supuesto, pero que no le cueste demasiado. Otra cosa que nosotros hacemos cuando empezamos a entrenar, y también cuando lo hagáis puede ser muy útil para vosotros, es que antes de hacer una antigüedad, hacemos, fuera de la zona, evidentemente, un trail, un intensity, como de calentamiento. Y, si es posible, lo hacemos con el mismo figurante que se ha escondido para la antigüedad, ¿vale?
Ya sé que a lo mejor os explota la cabeza, ¿eh? Y mi idea es hacer un webinar un día explicando cómo se preparan las antigüedades. Pero básicamente os explico cómo lo hacemos y por qué podemos hacer un intensity aparte, ¿vale? Primero. Entonces, nosotros llevamos al figurante a un punto, el figurante en un coche, baja del coche, traza una antigüedad de X metros, lo que le hayamos pedido, y luego allí lo recogemos con el coche, ¿vale? Con las ventanas cerradas, recirculación de aire para que una vez recogido el figurante ya no salga olor, ¿no? Siempre sale un poquito de olor, lo sé por seguridad, pero bueno, minimizamos ese riesgo y nos vamos. Y el momento de trazar el trail lo que hacemos es llevar en coche, ese coche u otro coche, con las ventanas cerradas, levantadas, la recirculación de aire y todo, llevamos al figurante al punto final, ¿vale? Esto es como se hacen las antigüedades, ¿no? Y entonces el binomio canino, pues empiezan en el punto que ellos quieran del trail, hasta que lleguen hasta al figurante. Entonces, lo que podemos hacer, por ejemplo, es en otra zona aparte, lo suficientemente separada para que no haya contaminaciones de olores, ese mismo figurante puede motivar al perro. Pueden hacer un intensity cortito, motivar al perro, le despiertan, le crea una emoción positiva de ser encontrado el figurante, ¿no? Y que eso nos va a servir para cuando vayamos a empezar, diga, ostras, este es fulanito, que me lo acabo de pasar genial con él, ¿no? Entonces es hora que empiece el trail con más ganas, aunque haya poco olor. Se esforzará más en encontrar olor y trail, ¿vale? Entonces, una vez el figurante, lo que contaba, ha hecho el intensity, se va en coche o alguien le lleva en coche hasta el final y ya está. ¿Veis? Esta es una manera muy interesante de hacer una antigüedad, ¿no? Con ese extra de motivación de encontrar al figurante, que acaba de premiarle en un intensity. Entonces, si no tenemos el mismo figurante, también podemos hacer un intensity con otro figurante, simplemente como para, entre comillas, para precalentar o calentar al perro, ¿no? Antes de hacer el trail más difícil. Eso es como los atletas, ¿no? Que van a una competición y calientan primero siempre, ¿no? O los perros que hacen agility también calientan la musculatura. Los caballos cuando van a prepararse para hacer una competición también calientan un poco, ¿no? Entonces, ¿por qué no nuestro perro de mantrailing? Esto tenedlo en cuenta siempre. Podéis hacer siempre un pequeño trail, un intensity con motivación o un retardado para despertar un poquito al perro, ponerle en modo trabajo, ¿sabéis? Y entonces vais a hacer el trail difícil. Esto es una cosa que nosotros en el método Coacher hacemos mucho, que esos calentamientos. Entonces, vamos a intentar de esta manera maximizar las posibilidades de que el perro entienda el trabajo y sea capaz de seguir el trail. Está claro que nosotros, si tiene un problema el perro, le podemos ayudar, podemos hacer incluso un pasivo por encima del trail y cuando el perro entienda, le podemos felicitar muy bien, eso es lo que queríamos, ¿no? Porque estamos enseñando al perro, estamos enseñándole cosas que para él son, ¡pah!, me explota la cabeza, porque es un trail antiguo. Entonces, ayudarle en estos casos la primera vez para que entienda eso es lo que queremos y eso está bien, pues el perro dirá, ah, guay, vale, pues... Y por eso digo, y enseguida, un trail muy cortito pueden ser 50 metros, 80 metros. Y el perro enseguida encuentra y dice, ah, vale, ostras, ya entiendo que hasta ahora yo he estado haciendo trails frescos que siempre llevaban a recompensa, o sea, a encontrar al figurante que me da mi recompensa, y estos trails antiguos que hasta ahora no se me han presentado o no sé, como parte del juego, también son parte del juego y también, si los resuelvo, también tengo premio, ¿no? Eso es el objetivo. Y si minimizamos todo, si bajamos todos los criterios para que el perro pueda tener éxito haciendo la antigüedad, sin necesidad de que nosotros le ayudemos, mucho mejor. Esto está clarísimo, porque todo lo que pueda resolver el perro por sí solo es mejor y es necesario, porque ya hay un aprendizaje por parte del perro. Si nosotros estamos ayudando constantemente, estamos, primero, haciendo débil a nuestro perro y haciéndole dependiente de nosotros. Y eso es justamente lo que no queremos en mantrailing. O sea que yo os animo a probar antigüedades, ya os digo, aunque cueste un poquito montarlas, buscaros momentos para hacerlas, ¿no? Pueden ser primero de 3 horas, 4 horas, 5, 10. Vais a ir viendo vosotros, ¿vale? Y trabajad esto por criterios. Hago todo más fácil, que no haya demasiada contaminación, que no haya demasiadas distracciones, ¿vale? Y vais viendo cómo evoluciona vuestro perro. Cuando acabéis, si estáis entrenando siguiendo nuestro método, el método Coacher, recordad de hacer un intensity al final, ¿vale? Con este figurante, para que el perro en su cabeza acabe pensando, aunque he hecho un trail difícil porque era muy antiguo y el comportamiento del olor y del trail era muy distinto a lo que estoy habituado,
he tenido éxito y ha sido guay, ¿vale? Porque recordad que el intensity que hacemos al final, el perro lo considera todo parte del mismo trail y une la dificultad del trail largo, digamos, que le hemos propuesto a esa emoción final que le acabamos de construir con el intensity. Pues nada más, no me alargo más y bueno, es muy difícil en 20 minutos explicar cómo se hacen las antigüedades, pero sí tenéis un poquito una idea y por supuesto si sois operativos es imprescindible que las entrenéis, es imprescindible. Y en cuanto vuestro perro sepa seguir un trail y esté motivado por hacerlo y vosotros sepáis leer a vuestro perro, ya podéis empezar a hacer antigüedades. Nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo.